aunque también enfrentamos mucha persecución. Pero es Dios quien cuida a los que enfrentamos estas pruebas. Uno con ellos, unidos con los cristianos perseguidos en el mundo. Te damos la bienvenida una vez más a Uno con ellos y contamos aquí una vez más con Ted Blake, director de Puertas Abiertas en España, para seguir conociendo la situación de los cristianos que son perseguidos por su fe en diferentes países del mundo, esta vez centrándonos una vez más en la India, ¿no es así, Ted? Correcto, vamos a estar hablando de la India durante un tiempo y hablando de diferentes aspectos de la persecución allí. Y hoy vamos a conocer una vez más un testimonio y en este caso del pastor Shekhar, el pastor Shekhar allí de la India, y para conocer más detalles sobre su vida vamos a escuchar ahora un fragmento de un testimonio acerca del pastor Shekhar. Sentí que no había paz ni misericordia allí. Fue muy cruel. Me golpearon en la oreja y en la mejilla. Había sangre coagulada en mi oreja y me destrozaron el tímpano. Mientras celebrábamos una reunión de oración, aunque también enfrentamos mucha persecución. Pero es Dios quien cuida a los que enfrentamos estas pruebas. Me di cuenta de que el momento de ser perseguidos había llegado. En la cárcel nos amenazaron, nos golpearon, nos torturaron y nos acosaron. Nos interrogaron sobre nuestros antecedentes, a qué nos dedicábamos, de dónde recibíamos dinero. ¿Por qué practicáis conversiones religiosas y atraéis a la gente a vosotros? Al salir de la comisaría, me invadieron los nervios, la tristeza, la angustia y las lágrimas. Cuando ocurrió el incidente y llegó la policía, mis hijos y mi mujer estaban muy asustados y no paraban de llorar por mí. Estaban más aterrorizados que yo. En el libro de Timoteo está escrito que un pastor, antes de serlo, debe ser capaz de cuidar de su familia. Me di cuenta de que antes de ser pastor, soy marido de mi mujer y padre de mis hijos. Y cuidar de ellos y mantenerlos es mi primera responsabilidad. Fue la mayor angustia de mi vida dejar atrás mi iglesia y a todos sus miembros. En ese momento de tristeza, vosotros aparecisteis como una familia. Nos dimos cuenta de que sois una familia para nosotros. Jesucristo dijo que construiría la iglesia sobre la roca y que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Cristo es quien construye la iglesia. Él la dirige. Yo solo soy un obrero y un siervo que hace su voluntad. Nosotros caminamos con ese tipo de fe, aunque también enfrentamos mucha persecución. Pero es Dios quien cuida a los que enfrentamos estas pruebas. Tras conocer este testimonio, podemos adentrarnos un poco más en el contexto y también en la situación concreta del pastor Shekhar, y empezamos pues con la pregunta: ¿por qué fue detenido el pastor Shekhar? Sí, la fe cristiana en la India es considerada una fe extranjera. Por lo tanto, es una fe no deseada en el país.
se enseña a la población que ser un ciudadano indio auténtico significa ser de la religión hindú. Si no eres de la religión hindú, no tienes espacio, no tienes cabida en la India. Y luego se presiona a los cristianos para que abandonen su fe cristiana y que también, si no quieren abandonar la fe, pues por lo menos que abandonen el pueblo donde viven. Y se acusa a los cristianos de convertirse por intereses, por dinero. Se les insulta a los cristianos por el hecho de ser cristianos y luego a veces se les llega a atacar violentamente y luego sobornar a los médicos para que no atiendan a las heridas de aquellas personas que han sido agredidas. Pero también hay veces que las mismas autoridades locales son las que promueven acciones en contra de los cristianos. Y en el caso del pastor Shekhar, fueron las autoridades locales las que fueron a su iglesia y le arrestaron por el hecho de estar haciendo el trabajo de un pastor cristiano, que es enseñar a la iglesia y también ayudar a otros a conocer a Cristo. ¿Y cómo fue tratado el pastor Shekhar en su detención? Pues además de ser arrestado él, pues citaron a todos los que participaban en ese culto a la comisaría. Y cuando ya llegaron allí a la comisaría, pues les quitaron sus Biblias y todo lo que era su literatura cristiana. Y luego le torturaron brutalmente al pastor Shekhar, de tal forma que reventaron su tímpano. Le estaban pegando con unas varas de bambú y le pegaron con tanta fuerza que rompieron el tímpano del pastor. Y después de darle esa paliza, le obligaron a él y a su familia a abandonar el pueblo, a dejarlo todo y dejarlo todo atrás y no volver a mirar a ese pueblo. Entonces quedó completamente aislado de su iglesia y de su pueblo donde había estado viviendo en ese tiempo. ¿Y cuáles fueron las consecuencias después de todo esto que pasó, la detención, la paliza que recibió? ¿Cómo quedó el pastor Shekhar y también su familia? Pues la familia fue muy afectada por esta situación, les entró mucho miedo y realmente querían que el pastor Shekhar dejara de trabajar como pastor y dejara de correr este peligro de ataques de parte de los hinduistas radicales. Y entonces ellos también fueron expulsados de su vivienda y de su pueblo y luego pues el tratamiento médico que el pastor Shekhar necesitó para curarse de sus heridas pues fue muy costoso y eso les afectó luego en lo que era el dinero que necesitaban para cubrir el alquiler, para poder comprar su comida y cosas de ese tipo. ¿Y qué cambió para ellos a partir de ese momento? ¿Cómo fue su nueva circunstancia después de toda esta situación? Pues lo que estamos contando continuamente desde Puertas Abiertas es que la participación de cristianos como tú y yo pueden cambiar la vida de cristianos como el pastor Shekhar y su familia, porque lo que nos dice la Biblia es que la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, cuando estamos orando por personas como el pastor Shekhar, pues Dios hace su obra también en su vida y le restaura emocionalmente y espiritualmente. Pero también cuando participamos económicamente, entonces podemos tener colaboradores locales viviendo en India que pueden acercarse al pastor Shekhar, darle consuelo, darle ayuda postraumática y luego también con el dinero que vamos aportando para el ministerio, pues también podemos ayudar a personas como el pastor Shekhar a pagar sus deudas médicas, a poder tener dinero para pagar un alquiler o comprar comida. ¿Y ahora cómo se encuentran el pastor Shekhar y su familia? Pues él dice, me cuidasteis como un pájaro herido y me disteis la fuerza suficiente para volver a valerme por mí mismo. Gracias a vosotros, hoy permanezco firme.
Y eso quiere decir que están firmes en la fe. El pastor Shekar está pastoreando una iglesia en otro lugar y están en una situación más estable. No todas las zonas de la India tienen el mismo índice de persecución, por lo tanto está en una zona menos peligrosa y también está viviendo de esta manera su fe y apoyando el trabajo de la iglesia. ¿Y qué puede hacer alguien que quiere colaborar, que quiere ayudar de alguna manera? Como mencionaste antes, la oración y también la aportación han sido de gran valor para el pastor Shekar. Sí. ¿Cómo se puede ayudar y de qué manera concreta podemos encontrar una vía para poder colaborar con personas como él? Sí, hay temas que voy a compartir que puedes orar por él directamente. Ruega a Dios por las vidas de estos creyentes y también darle gracias a Dios por su resistencia y el valor que tienen de esa fe inconmovible, como el pastor Shekar. Y luego también orar para que el apoyo que Puertas Abiertas recibe pues pueda ser de ayuda para prosperar y ayudar a estas iglesias y estos creyentes a seguir brillando con la luz del Evangelio. Y luego también que la persecución de los cristianos pues puede llegar a menos. Que entendemos que la persecución va a estar siempre allí, pero no ha estado en ese nivel de persecución en el pasado y orar para que pueda bajar de intensidad. Luego hay una cosa que se puede hacer que es escribir cartas de ánimo. El día 22 del mes de agosto es un día especial en el que se conmemora las personas que son víctimas de violencia a causa de su fe. Es una iniciativa de las Naciones Unidas y entonces, como un acto que podemos hacer de colaboración con esto es escribir una carta de ánimo, tenemos una sección en nuestra página web donde puedes acudir y ver qué tipo de historias, y recomiendo que escribamos a la familia de Lea Sharibu, que es esta chica joven de Nigeria que fue secuestrada hace 4 años y sigue secuestrada porque no quiere negar su fe en Cristo. Y entonces, ¿cómo hacerlo? Pues ir a nuestra página web puertasabiertas.org, involúcrate y ahí vas a ver toda la información necesaria para poder involucrarte y ser parte del Ministerio de Puertas Abiertas. Pues muchas gracias, Ted, por acercarnos a la historia y a la vida del pastor Shekar, para darnos a conocer su situación y también saber cómo la aportación que se puede dar desde otros lugares del mundo efectivamente es de beneficio para estas personas que son perseguidas por su fe, y esperamos que la situación de ellos pueda ir a mejor cada día. Pues muchas gracias. Y a ti que nos sigues, que nos acompañas en este espacio, Uno con Ellos, un espacio producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España, un espacio de Puertas Abiertas. Recuerda que puedes contactar con Puertas Abiertas a través de su página web, puertasabiertas.org, o también escribiendo a info@puertasabiertas.org, y también hay un número al que puedes llamar, el 955-944-770. Esto es Uno con Ellos y te esperamos para la próxima edición para seguir conociendo la situación de los cristianos perseguidos por su fe. Hasta la próxima.